Bienvenida, Fanny, adelante, por favor. Bien, buenas noches a todos los presentes. Veo que hay una lista larga. Sí, no te Damos preocupes, no te inicio. preocupes. Habíamos avanzado en la sesión número 1 sobre la lista, o lo importante de esta sesión fue establecer la lista de procesos cognitivos que tendríamos que desarrollar en las sesiones de aprendizaje, en las sesiones de plan lector, incluso en todo el tipo de las sesiones de todas las áreas, para fortalecer, para solidificar la comprensión lectora. Anunciamos también en esa sesión que no basta solo tener la lista, porque eso es un aspecto teórico, sino es poner en práctica, comenzar a desarrollar esos procesos. No solamente tenerlos en mente, sino comenzar a pensar en qué hago, qué pregunto, cómo lo desarrollo para poder generar estos procesos cognitivos. En este caso, hay diversas estrategias. La más importante, o la que a mí me parece que es vital, es esta que vamos a trabajar en esta segunda sesión, que es la formulación de preguntas para el desarrollo de procesos cognitivos. El éxito, bueno, dada la experiencia que tengo en monitoreo, en coordinación de plan lector, en el tema del plan lector, yo considero que la formulación de preguntas de parte del docente es un aspecto sumamente importante para desarrollar la comprensión lectora. Si revisamos la mayoría de pruebas, o si revisamos incluso las pruebas que propone el Ministerio, nos damos con la sorpresa que casi todas las preguntas son reproductivas, es decir, que buscan que el alumno mencione. Les decía en este caso que el éxito, según la experiencia que tengo, está en la formulación de preguntas. Hay diversas estrategias para desarrollar la comprensión lectora, pero el trabajo minucioso del docente en lo que va a preguntar, en lo que va a medir a partir de un texto, es vital. Si hablamos de formulación de preguntas, es una estrategia que fue, hablando teóricamente, fue una estrategia creada por Isabel Solé. No significa que sea la única, pues todos recurren a esta estrategia, ¿no? Habíamos mencionado en la sesión anterior a Juana Pinzas. Juana Pinzas también considera que la formulación de preguntas es elemental para desarrollar los procesos cognitivos. Es más, ella habla de 7 tipos de preguntas que lo podríamos ver en un material adicional para que ustedes tengan mayor información. Leemos lo que dice Isabel Solé. Una pregunta pertinente conduce a identificar tema e ideas principales de un texto. Quiero detenerme un momentito allí. En el conocimiento, es probable que todos ustedes estén trabajando deseosos de probablemente pasar la prueba censal que toma el Ministerio, o las pruebas simulacro que toma el colegio, o algún tipo de evaluación por la que pasa su institución. Y reconocemos cabalmente que identificar el tema e identificar las ideas principales son indicadores fundamentales, básicos, que se toman en cuenta en todo tipo de evaluaciones. Ustedes revisaran las evaluaciones que tienen a su mano, por ejemplo, en los libros de razonamiento verbal, que tienen en los libros de comunicación, ¿no? En los textos escolares que se maneja. Santillana lo trabaja mucho, por ejemplo, se centra en estos 2 indicadores: identificar tema, ideas principales de un texto. Pero miren lo que dice Solé. La pregunta, el cómo lo quieras evidenciar, cómo quieres que el alumno te demuestre que ha identificado el tema y las ideas principales, tiene que centrarse en una pregunta pertinente. Te conduce a esto. Una pregunta pertinente también te permite responder al objetivo que se persigue mediante la lectura, ¿no? Puede haberles pasado lo siguiente: planteamos un texto para los escolares, depende de qué tipo de texto. Por ejemplo, si presento un texto que me lleve a la reflexión y al análisis, mis preguntas tienen que ser pertinentes y tienen que conducir y tienen que responder al objetivo de este tipo de texto. Eso quiere decir que una pregunta no puede ser repetitiva a todos los textos, no puede ser la misma para todos los textos. Bien, cuando hablamos de pertinencia es que tiene que ser una pregunta adecuada que busque alcanzar el objetivo que te propones. Veíamos en la lista en la clase pasada, por ejemplo, y quiero tomar esto como un claro ejemplo. Si yo busco que mi alumno mejore su capacidad de interpretar,
Las preguntas tienen que ser pertinentes y tienen que conducirse hacia el objetivo de interpretar, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que mi alumno interprete, no le puedo preguntar quién es el personaje principal del fragmento, por ejemplo. Porque si yo le pregunto quién es el personaje principal del fragmento, estaría hablando solo de identificar personajes. Bien, a eso me refiero. Si el objetivo es resumir una narración, son pertinentes las preguntas que permitan identificar el inicio, el nudo y el desenlace. Solé considera entonces que la pregunta es vital para desarrollar la comprensión lectora. Pero esta pregunta tiene que ser pertinente, tres cosas claves, ¿no? Tiene que ser pertinente, tiene que conducir y responder al objetivo y tiene que buscar desarrollar el proceso cognitivo. Por ejemplo, en este caso dice ella, si el objetivo es resumir, recordemos que resumir es un proceso cognitivo y para lograrlo, mi pregunta tiene que desarrollar ese proceso. Hay algo importante que sume a esta definición que dice Solé. Una pregunta no pertinente, una pregunta que no esté bien elaborada, combina detalles con aspectos importantes y no orienta el esfuerzo intelectual hacia la comprensión de los textos. A veces es posible no haber comprendido un texto y responder adecuadamente según qué se pregunta. Les debe haber pasado que a veces hacemos preguntas y los alumnos responden otras cosas, ¿no? Y muchas veces decimos, el alumno no comprende lo que lee. Debemos tener cuidado, tal vez la pregunta no esté claramente o combine aspectos que no permitan desarrollar un proceso cognitivo específico. Bien, tal vez no haya comprendido el texto, pero el alumno busque responder de alguna manera. Nos pasa. Bien, en estos casos las preguntas no solo no son pertinentes, sino que no se han formulado de manera correcta. Y cuando yo menciono que no han sido formuladas, es en lo que me quiero centrar el día de hoy, ¿no? Busquemos que cada pregunta que elaboren de aquí en adelante busque o esté dirigida a desarrollar un proceso cognitivo. Porque si está dirigida a desarrollar estos procesos, está por ende dirigida a desarrollar la comprensión lectora y ustedes van a tener mucho más éxito. Sigamos. Hay tipos de preguntas. Yo no quisiera ahondar mucho en el tipo de preguntas porque en la sesión de hoy quiero que se centre exclusivamente en qué pregunto para desarrollar procesos. Pero de todas maneras vamos a comentar algo de teoría en ese aspecto. La formulación de preguntas va relacionada con los niveles de comprensión lectora. Hablábamos el día martes de la normatividad del ministerio que hablaba de 3 niveles, el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel criterial, ¿no? Entonces la teoría también clasifica el tipo de preguntas en 3. Preguntas de respuesta literal, preguntas piensa y busca y preguntas de elaboración personal. Si leemos la definición, nos vamos a dar cuenta que las preguntas de respuesta literal están o apuntan o están dirigidas a lo que es el nivel literal, porque buscaré que los alumnos respondan tal cual, es decir, buscaré que respondan literalmente. Allí los alumnos desarrollarán elementos, procesos básicos, ¿no? Como identificar, como reproducir, como reconocer. El otro tipo de pregunta es preguntas de piensa y busca, cuyas respuestas hay que deducirlas. Para ello el lector debe establecer relaciones, debe extraer información, debe asociar información para luego deducir y elaborar inferencias. Incluso aquí también podríamos sumar que tiene que elaborar interpretaciones, ¿no? Que tiene que comparar, que tiene que contrastar, que tiene incluso que asociar a sus saberes previos para poder dar respuestas. En este caso ya vamos a procesos cognitivos más altos, ¿no? De mediano o que implica mayor proceso mental, como el de deducir, el de asociar, el de contrastar, el de interpretar. Y el otro tipo de preguntas son las preguntas de elaboración personal, cuyas respuestas no se pueden deducir del texto, sino que exigen la intervención del conocimiento y opinión del lector. Si consideramos estas definiciones, entonces yo puedo hacer preguntas para desarrollar el nivel literal, preguntas para desarrollar el nivel inferencial y preguntas para desarrollar el nivel criterial. Considerando, recuerdan el esquema que vimos en la clase anterior, considerando que cada nivel desarrolla un conjunto
de procesos cognitivos. Bien, he tomado otra cita de Solé que me parece vital para que ustedes se animen a, de ahora en adelante, fijarse un poco más en sus preguntas y reelaborarlas. Y si probablemente me quedé solo en las preguntas literales, tratar de incluir en esta lista de preguntas que tome en los procesos de enseñanza de la lectura, me animo a sus opiniones. Dice, tal vez no sería muy difícil pensar en qué preguntamos y para qué preguntamos, y hacer de nuestras interrogantes preguntas pertinentes. Ello contribuiría a modificar esta práctica en un doble y provechoso sentido. Miren, yo quisiera que esa idea que Solé maneja, ustedes la hagan propia, la asuman, ¿no? Es difícil ponernos a pensar en qué preguntar. Es difícil preguntarnos para qué preguntar. Yo no quiero de repente hacer de esto una crítica, pero la mayoría de docentes tomamos las preguntas que ya están dadas probablemente en los libros que ya vienen elaborados, que obviamente lo hacen especialistas. Tal vez ya tome una lectura o tome un texto de una prueba que ya esté elaborada. Por ejemplo, puedo reproducir las pruebas S y tomarlas a mis alumnos, pero démonos un tiempito, démonos un trabajo de evaluar esas preguntas, si en verdad son pertinentes o no, si en verdad están buscando desarrollar procesos cognitivos, y si no elaboran todos los procesos cognitivos, como dice aquí, sería bueno modificar nuestra práctica pedagógica, ponernos a preguntar, que estas preguntas sean pertinentes, y miren lo que vamos a sacar. Va a ser un doble y provechoso sentido. ¿Por qué? Porque va a salir ganando tu estudiante y vas a salir ganando tú, porque de alguna manera vas a aportar a desarrollar la comprensión lectora tan anhelada en las escuelas y en las diversas instituciones. Recordemos un poquito para pasar al aspecto ya de elaborar preguntas, y allí tal vez alguno pueda presentar alguna pregunta para evaluarla y ver si desarrolla o no algún proceso cognitivo. Recordemos esta lista. No, mis preguntas deben llevar a buscar que el alumno identifique, que reconozca, que pueda reproducir, recordar, ordenar, relacionar, parafrasear, resumir, generalizar, clasificar, deducir, inducir. Debe llevarlos a formular hipótesis, a plantear sus opiniones, a juzgar, a asociar ideas, a sintetizar, a crear, a recrear, ¿no? A interpretar, a comparar, a contrastar, a jerarquizar, a discriminar, explicar, analizar, argumentar, entre otros procesos cognitivos. Ahora, quiero destacar que cuando hablamos de elaborar preguntas, consideramos generalmente elaborar preguntas para ciertos instrumentos. Por ejemplo, para elaborar cuestionarios, para elaborar pruebas, o para plantear preguntas en mis procesos pedagógicos del antes, del durante y del después. Pero sí me han preguntado esto y lo quiero anunciar antes de pasar a la elaboración de preguntas. En la postlectura, más que preguntas, dejamos tareas, ¿verdad? Más que preguntas, allí elaboramos consignas. Y hay que tener en cuenta que cuando elaboramos consignas, también estas consignas, para que sea una consigna pertinente, tiene que estar dirigida a un proceso mental, a un proceso cognitivo. Por ejemplo, no es una pregunta, pero sí una consigna: elabora un mapa conceptual. Y que estoy segura que los participantes, los 50 asistentes que estamos en este momento, tal vez menos, hemos dejado en algún momento, después de leer un texto, elabora un mapa mental o elabora un mapa conceptual. Eso, por ejemplo, podríamos decir, no es una pregunta, ¿verdad? Pero sí es una consigna. Una consigna es un anuncio, una tarea, una indicación, pero se convierte en una consigna porque está dirigida a un proceso cognitivo. Si yo digo, elabora un mapa mental, estoy allí desarrollando diversos procesos cognitivos, porque para elaborar tiene que pasar por diversos procesos que ya lo vamos a ver a la hora de mostrar los ejercicios. César, no sé si antes de pasar al ejercicio, no sé si hay alguna pregunta en el tema teórico.
De pronto, vamos a ver por acá. Teníamos una del profesor Martín Linares que nos decía lo siguiente: ¿cómo saber si una pregunta es pertinente? Es una de las preguntas que tal vez podemos comenzar a responder, Fanny. Es pertinente siempre y cuando la consigna, la indicación que des, busque desarrollar el proceso cognitivo que te has planteado. Ese es uno de los criterios que puedo tomar, ¿no? Si busco desarrollar un proceso, que la pregunta parta con ese proceso. Otro criterio para saber si es pertinente es que la respuesta esté en el texto. Muchas veces hemos hecho preguntas que no están en el texto. A un niño de primaria, por ejemplo, se le enseñan las famosas pistas. Si un alumno, tú le haces una pregunta y no entiende la pregunta, no sabe qué responderte a la pregunta, un profesor le recomienda: lee bien la pregunta, ¿verdad? Lo decimos comúnmente. Lee bien la pregunta porque la pregunta está bien elaborada. Tú estás claramente convencido de que está bien elaborada. Pero si le dices: mira, a ver, no logras dar con la respuesta, ya, te voy a ayudar. Busquemos las pistas en el texto. Pero resulta que las pistas no están en el texto, entonces no está bien elaborada la pregunta. Todas las preguntas que uno haga tienen que partir del texto. Incluso las criteriales que nos señalan que tienen que ser una elaboración personal, está bien, puede ser una elaboración personal, pero tiene que partir del texto. Ese es otro criterio importante para saber si una pregunta es pertinente. Bien, resumo. Será pertinente si busca desarrollar un proceso cognitivo. Y será pertinente si es que lo que estoy preguntando está en el contenido del texto. Y ese contenido puede estar de manera literal, es decir, lo va a señalar en el texto, puede estar de manera inferencial, es decir, tiene que haber pistas en el texto, y si es criterial, tiene que tener un elemento, una comprensión del texto para poder elaborar. Muchas veces hemos hecho preguntas, por ejemplo, he revisado pruebas en donde hacen preguntas de opinión, pero la pregunta de opinión que le hacen es una opinión muy abierta, o es una opinión de un tema muy general, y el alumno no podrá responderte o te pondrá sí o no y un fundamento breve si es que no ha comprendido o no tiene el conocimiento global del texto. ¿Bien? Ok, tenemos otra pregunta de la profesora Raquel. Dice Raquel: ¿cuántos procesos cognitivos se podrían dar en una sesión? A ver. En una sesión en el caso de cualquier área, ¿verdad? No precisamente de una prueba. Bien, ¿cuántos procesos? Depende de lo que te hayas planteado. Mira, voy a tomar un tema de literatura, ¿no? Digamos que mañana me toca enseñar el tema del romanticismo. Y quiero empezar, bueno, algunos empiezan leyendo poemas, pero si yo quiero empezar mi clase de mañana con revisar el contexto histórico-cultural del romanticismo, yo me planteo que mañana voy a analizar el contexto histórico del romanticismo. Yo coloco analizar. Bien, ya tengo un proceso cognitivo, pero resulta que analizar es complejo, es un proceso cognitivo superior, y que para analizar hay una serie de procesos previos. Entonces, me pregunta Raquel, ¿cuántos procesos puedo desarrollar? Te puedes quedar con analizar, pero en el desarrollo de tu sesión vas a desarrollar diversos procesos específicos. Por ejemplo, para analizar tiene que primero identificar, ¿verdad? Entonces, una de tus actividades va a ser que identifique, por ejemplo, las características del romanticismo. Ya estás desarrollando un proceso cognitivo que te va a llevar a lograr la capacidad de analizar. Luego vas a comparar, ya tienes otro proceso cognitivo, vas a comparar estas características con el poema que has seleccionado, el poema romántico que has seleccionado. Ya tienes un segundo proceso cognitivo de la sesión que te permitirá analizar. Y mira, si tú trabajas el identificar y el comparar durante toda la sesión,
solamente tienes 2 procesos cognitivos para desarrollar la capacidad de análisis. Y si desarrollas la capacidad de análisis, estás trabajando hacia la comprensión. Bien, entonces, para mí clave es lo siguiente, ¿no? ¿Qué voy a enseñar mañana? Bien, ¿qué obtienes? El conocimiento. ¿Qué voy a enseñar mañana? Voy a enseñar el texto argumentativo. Bien. ¿Qué quiero desarrollar para el texto argumentativo? Quiero que los alumnos, en primera instancia, quiero que mis alumnos reconozcan los elementos de un texto argumentativo, ¿no? O sea, que reconozcan que es una tesis, que reconozcan que es un argumento, que reconozcan que es una ratificación de tesis, ya. Entonces, voy a desarrollar toda mi sesión en torno al proceso cognitivo de reconocer. Y mira, solamente, Raquel, tendrías un proceso cognitivo, pero desarrollas diversas actividades para que tu estudiante reconozca esos elementos, por ejemplo. No vale llenarse, no recomiendo llenarse de tantos procesos cognitivos, ni llenarse de tantas actividades, ¿bien? Sino en trabajar, en hacer que el estudiante desarrolle el proceso, así sea uno, pero que lo desarrolle bien. Ok, sí. Bien, continuamos, ¿te parece? Luego seguimos con las preguntas, Fanny. Ya, ahora sí vamos a entrar un tanto a un pequeño taller. Yo no sé hasta qué punto podríamos combinar con las preguntas que haga el docente. ¿Bien, César? Sí. Si hablamos de formulación de preguntas, les voy a mostrar un ejemplo aquí en el PPT y les voy a mostrar 2 pruebas para ver las diferentes preguntas que hacen los docentes, ¿no? Que están llevando el taller exclusivo de formulación de preguntas. Dice, vamos a partir de un texto pequeñísimo para revisar algunas preguntas. Leamos el texto para luego tomarlo en cuenta a la hora de ver preguntas. Un niño caminaba alegremente por la vereda de la calle, pero cuando observó a lo lejos su reluciente casa, su semblante alegre cambió. Sus pasos se hicieron lentos y no supo cómo iba a explicar el 0,8 que había obtenido en la prueba de comprensión lectora. Recordó que en las pruebas anteriores también había salido con bajas notas, aunque en matemáticas tenía la más alta nota del aula, 20. ¿Bien? Damos una segunda leída para poder manejar. Obviamente aquí un profesor en clase hace un antes, hace un durante, ¿no? Porque yo estoy de frente yendo a la lectura, pero hay un antes y hay un durante, y en el antes ya hubo preguntas de predicción, y en el durante estoy haciendo preguntas para marcar en sí la comprensión del texto. Repetimos brevemente para revisar preguntas. Un niño caminaba alegremente por la vereda de la calle, pero cuando observó a lo lejos su reluciente casa, su semblante alegre cambió. Sus pasos se hicieron lentos y no supo cómo iba a explicar el 0,8 que había obtenido en la prueba de comprensión lectora. Recordó que en las pruebas anteriores también había salido con bajas notas, aunque en matemáticas tenía la más alta nota del aula, 20. Revisemos preguntas, ¿bien? Y sería bueno, no sé si César te pueden ir anotando las respuestas. Sí, mira, Fanny, vamos a pedirle a los profesores que la pregunta que tú hagas, por favor, lo contesten por el chat, y una vez que se va recepcionando, tú puedes leerlo en la burbuja de las preguntas que está a tu lado derecho, o en todo caso te lo voy a mandar para que tú lo puedas, o lo leo yo en todo caso, ¿no? Claro. Sí. Bien, más que todo, en la primera parte, más que resolver, va a ser analizar las preguntas, ¿bien? Ok. ¿Ya? Dice, por ejemplo, miren, para este texto un docente sugiere las siguientes preguntas, y en el caso mío, que estoy encargada de revisión, vemos si apunta a algún proceso cognitivo, ¿no? Porque la idea es desarrollar una serie de habilidades para la comprensión lectora. Dice, ¿por dónde caminaba alegremente el niño? ¿Por dónde caminaba alegremente el niño? El niño va a responder por la vereda de, ¿verdad? Y si revisamos el texto, pues está literalmente la respuesta dada. Entonces, allí, por ejemplo, yo le digo, bueno, está bien elaborada tu pregunta, pero recuerda que estás preguntando o estás desarrollando el proceso cognitivo, la habilidad específica de identificar. ¿Bien? Luego cuando dice, ¿qué sucedió cuando el niño observó a lo lejos su reluciente casa?
En el texto dice que cambió, ¿no? Que su rostro cambió, que su semblante cambió. Bien, allí también está reiterando en lo que es la repetición, está solamente logrando identificar información. Para PISA ahí sería que recupera información. En el caso de nuestra lista, que tenemos el alumno en la pregunta 1 y en la pregunta 2 está identificando, ¿bien? Que es elemental. Ahora, sigamos con la siguiente pregunta. Dice, completa la siguiente oración. Sus pasos se hicieron, ¿no? Hay un espacio y no supo cómo iba a explicar él, hay un espacio que había obtenido en la prueba de espacio. Y se le da alternativas. En este caso, por ejemplo, ¿qué está haciendo el alumno? ¿Qué está desarrollando? ¿Estará identificando información? ¿Estará reproduciendo información? ¿Estará recordando información? ¿Estará interpretando? No, ¿verdad? O sea, interpretando no, de hecho no. ¿Qué necesita ahí el alumno? Muchos chicos retroceden al texto para encontrar la información literal. Entonces estará simplemente reproduciendo. O en todo caso, si el docente ha tapado la prueba o ha quitado la prueba, que en algunos casos es importante, ¿no? Es importante quitarles. En ese caso sí, el alumno solo está reproduciendo si es que está mirando el texto. Y si es que no lo está mirando, estaría recordando. Y miren, ya tienen 3 preguntas distintas que buscaron identificar y que buscaron recordar, ¿no? Sigamos viendo preguntas. A ver, un momentito, por favor, para el manejo del PPT. Miren aquí. Por ejemplo, esta pregunta también la formulan, en algunos casos preguntas y consignas. ¿Qué le sucederá al niño al llegar a casa? ¿Qué le sucederá? Ya no está identificando, ¿verdad? ¿Qué estaría haciendo allí? ¿Qué le sucederá al niño al llegar a casa? Él supone que le va a pasar algo, ¿verdad? El texto me da pistas para imaginarme lo que le puede pasar. O sea, el niño ya no está identificando, ya no está reproduciendo, ya no está recordando. ¿Qué estará haciendo acá? Estará deduciendo, ¿verdad? Estará deduciendo, estará interpretando incluso. Es una interpretación de bajo nivel, pero está interpretando, ¿no? Dice acá, ¿por qué cambió su semblante el niño al acercarse a su casa? ¿Por qué cambió? Hay una pista que me da la lectura, que dice que antes se había sacado 0,8, ¿no? O sea, y es probable que ahora que llega con otra nota baja, le va a suceder algo. Teme que le puedan llamar la atención. Y miren, esta pregunta está muy bien planteada. ¿Por qué cambió su semblante el niño al acercarse a su casa? Alguien en algún momento, en un trabajo de elaboración de preguntas con un docente, llegábamos a discutir lo siguiente. Pero eso no puede responder el niño. Y yo le decía, ¿por qué no puede responder el niño? Al menos en la prueba que apliqué, me decía, ¿no? En la prueba que apliqué, los niños no respondían esa pregunta. Yo le digo, pero eso no significa que la pregunta esté mal elaborada. Es probable que el alumno no maneje la identificación de pistas y no lo lleve esa identificación de pistas a interpretar. ¿Bien? Porque, por ejemplo, si yo veo a un niño triste, puedo deducir que algo tiene, que algo le ha pasado. Si llega tu niño a tu casa con un semblante, el semblante desencajado, tú puedes de inmediato deducir que algo le ha pasado y comienzas a hacerle una serie de preguntas, ¿verdad? Comienzas a tomar una serie de pistas. ¿Te has peleado? Si su ropa está sucia. Si sus ojos están rojos, ¿has llorado? Esas pistas permiten dar respuestas. Y en este caso, por ejemplo, ¿por qué cambió su semblante del niño al acercarse a su casa? Leía por ahí una participación de una docente, está llevando a interpretar. Pero miren, no solamente interpretar, también está asociando, ¿no? Puede asociar que al tener una nota baja o que indica una desaprobación y lleva ahora a otra, yo puedo asociar que un 8, que un 10, comparado con un 20 que tiene en matemática, le va a causar problemas. ¿Se dan cuenta?
En la siguiente pregunta, o la siguiente indicación, en este caso, la docente plantea lo siguiente. Miren, es una lectura cortísima, pero ya vamos 5 preguntas, ¿no? En la sexta pregunta dice, ordena secuencialmente los hechos colocando los números del 1 al 5. Y es lo que me preguntaba anteriormente el profesor, no recuerdo su nombre, César, me hiciste esa pregunta de cómo saber si una pregunta es pertinente, ¿no? Dice, ordena secuencialmente. Cuando yo digo ordena, yo ya estoy desarrollando un proceso cognitivo, que el ordenar es una habilidad. Para ordenar, si el alumno te ordena, es porque sabe organizar, porque está desarrollando la capacidad de organizar. Ahora, dése cuenta, bueno, lo quiero comentar un poquito acá, tal vez me voy a explayar y no quiero confundirlos, pero, por ejemplo, en este caso, dice, ordena secuencialmente los hechos, y es una pregunta evidente para primaria. En secundaria yo también puedo mandarlo a que ordene secuencialmente, pero la secuencia de los hechos no le doy de manera literal, ¿no? Le doy con algunos conectores, entonces ya le aumento el grado de dificultad. Puedo plantearle la misma indicación, ordena secuencialmente los hechos colocando los números del 1 al 5, pero los hechos que le planteo, acá, por ejemplo, es muy fácil de recordarlo, ¿no? O de ordenarlo del 1 al 5 porque estoy llevando una secuencia literal. En el caso de secundaria, la secuencia no tiene que ser tan literal. Le tengo que poner algunos conectores o no ponerlos para que el alumno pueda deducir cuál es el segundo hecho, cuál es el tercer hecho. ¿Bien? Allí, por ejemplo, el docente está buscando que su estudiante desarrolle el proceso cognitivo de organizar. No sé si hasta allí vamos bien. Tal vez en alguna pregunta se quieran detener. A ver, por el momento, por acá preguntaba César, decía, en la primera pregunta el estudiante puede realizar una hipótesis, está comentando César Rodríguez. ¿Ya? ¿Sí? En la pregunta... En la primera pregunta dice, el estudiante puede realizar una hipótesis. ¿Por dónde caminaba alegremente el niño? Me parece que sí. Me parece que sí, es lo que está diciendo. Vamos a tener en cuenta algo claro. Dice, ¿por dónde caminaba el niño? Un niño caminaba alegremente por la vereda de la calle. Es un poco complejo que pueda plantear hipótesis porque está literalmente la respuesta. Aquí lo que está haciendo el estudiante es recuperar información o identificar información, ¿no? Yo lo tomo más como recuperar, pero en recuperar información es tomarlo tal cual, es literal, ¿no? Lo dice, por ejemplo, Marisol, es literal, perfecto. Si hablamos de niveles es literal, pero si hablamos de procesos o de habilidades para la comprensión lectora, el alumno está recuperando o identificando información. Así es que ahí yo lo veo muy complejo que pueda elaborar una hipótesis. Puede plantear hipótesis siempre y cuando no esté la información literal en el texto. A ver, me dice Diego Armando, ¿está bien que se hagan 2 preguntas para un mismo proceso cognitivo? Por supuesto, por supuesto. Tú, por ejemplo, puedes bueno, yo mencioné en la clase anterior a Martiniano, que fue el creador de las capacidades, de las destrezas, de las habilidades, y él, por ejemplo, en España plantea las pruebas de comprensión lectora. Son muy interesantes sus pruebas, porque las pruebas están formuladas de acuerdo a capacidades. Por ejemplo, dice, ¿no? Hoy día voy a evaluar la capacidad de interpretación. Y tiene 5, 6, 7 preguntas que buscan la interpretación. Así es que sí es válido lo que tú me preguntas, Diego Armando, que se hagan 2 preguntas o más preguntas para un proceso cognitivo. Es más, si tú ves que ese proceso es el punto débil, ¿no? La carencia de tu estudiante, pues tienes que abrumarlo de alguna manera de una serie de consignas, de una serie de preguntas que desarrollen ese proceso cognitivo. No sé si aclaré, César, al profesor anterior que preguntaba sobre el planteamiento de hipótesis. Está bien, está bien. Bien, ¿no? Estábamos entonces en la pregunta 6, en donde se le pedía al alumno organizar. Revisamos las siguientes preguntas. Dice, según la historia que hemos leído, ¿tú crees que es correcto que los alumnos siempre destaquen y tengan buenas notas en todos los cursos? Explícalo según tu punto de vista.
Miren cómo cambió la pregunta. Ya me voy a extrapolar la comprensión lectora, ¿verdad? Ya me voy más allá de lo que dice el texto, pero ojo, tiene que haber comprendido el texto, ¿no? Ahí hay, hablando de preguntas pertinentes, cuando tú busques que el alumno, por ejemplo, emita opiniones, explique, interprete un contenido para que él pueda dar una opinión, nunca salgan del contenido del texto. Bien, esa es una recomendación que hago y es muy importante porque si bien queremos medir la comprensión lectora, tampoco vamos a pedirle al alumno que se rompa la cabeza tratando de responder algo que no lo va a poder desarrollar, ¿no? Miren lo que dice acá. Según la historia, o sea, tienes que haber identificado el tema, tiene que haber identificado las ideas principales, o los hechos en este caso, porque es narrativo, tiene que haber desarrollado una comprensión global del texto para que recién pase a lo otro. Miren, según la historia que hemos leído, ¿tú crees que es correcto que los alumnos siempre destaquen y tengan buenas notas en todos los cursos? ¿Tiene relación con el texto? Sí, porque en el texto se habla de que él tiene debilidades en comprensión lectora, pero es muy bueno en matemática. Y su temor es llegar a casa con una nota desaprobatoria en comprensión lectora, ¿no? Y teme. Y allí un poco que esa comprensión global de esa idea puede llevarte a discutir con los alumnos qué tan importante es desarrollar las habilidades. Si bien tenía deficiencias en comprensión, era bueno en matemática, ¿no? Comentar, por ejemplo, qué ventaja le puede dar el ser muy hábil en matemática. O sea, ¿en realidad no podrá comprender? ¿No? ¿Qué alternativa de solución le puedo dar para que él pueda mejorar en comprensión lectora? Miren, ¿cuántas preguntas pueden surgir a partir de esas dos líneas que te presenta el texto, ¿no? Y es por eso que cuando elaboramos preguntas, hay que leer mucho el texto y hay que ir más allá. Complíquenla, no complicar fuera del texto, ¿no? Porque lo acabo de decir, que no abrumes al alumno con preguntas que no va a poder responder. Pero cuando me refiero a complicarle preguntas es que trata de elaborar preguntas que hagan pensar a tu estudiante. Si bien ya lo buscas identificar unas 2, 3, 4, 5 preguntas, tu pregunta 6, tu pregunta 7, 8 ya tiene que ir más allá, ¿no? Y eso también es una reflexión que ustedes tienen que hacer. Yo revisaba una prueba de personal social de primaria, ¿no? Les estoy hablando de hace unos 3 días, y de verdad las preguntas eran las 9 preguntas, porque una era de opinión, pero las 9 preguntas iniciales eran todas reproductivas. Entonces, el alumno está pasando del texto a la hoja del cuestionario, no más. No está pensando, no está interpretando, no está organizando, no está elaborando. Tantos procesos cognitivos importantes para medir la comprensión lectora. ¿Qué procesos estaríamos desarrollando en esta pregunta, no? Dice, ¿tú crees que es correcto que los alumnos siempre destaquen? Explícalo según tu punto de vista. ¿No? Primero allí tiene que haber interpretado, tiene que haber asociado, tiene que haber sacado una conclusión para explicar su punto de vista, ¿no? Y va a explicar, va a opinar, va a juzgar a partir de lo que él captó. Miren, cuántos procesos cognitivos inmersos en una sola pregunta. Bien. Siguiente pregunta. Si estuvieses en el mismo caso del alumno, ¿de qué manera enfrentarías este hecho? Lo está llevando a crear, ¿no? Y les explicaba en la clase anterior que el crear no es producir exclusivamente. El crear es ¿qué puedo hacer yo a partir de lo que leo? Y ahí surgen preguntas muy conocidas. Les voy a mencionar y de hecho ustedes van a tener en cuenta ese tipo de preguntas. Lo hacemos muy comúnmente. Decimos, ¿no? A tu parecer, ¿no? A tu parecer, ¿qué cosa? O bien, ¿qué harías tú en lugar del personaje? Esos dos tipos de preguntas te están desarrollando el proceso cognitivo de crear a partir del contenido del texto. Ojo, también puedes crear a partir de las ideas del texto, puedes producir. Pero esta pregunta exclusivamente es, bien, ya comprendí el texto, entonces yo soy capaz de crear una solución, ¿no? ¿De qué manera enfrentarías este hecho?
Siguiente, una típica de interpretación. ¿Cuál era el sentir del niño? ¿No? A partir de los indicios, dice, cambió su rostro, no dice camina lentamente, pero ya me lo imagino que al cambiar de rostro de alegre a triste, mira la nota, la vez pasada se sacó 8, pero bueno, tengo 20, ¿cómo se siente? No solamente está triste, ¿no? Tiene también, bueno, tiene temor, pero al hablar de que tiene 20 en matemáticas también tiene la esperanza de que no le puedan llamar la atención. Ahí hay una serie de indicios que llevarán al niño en este caso, o al adolescente, a responder la pregunta, ¿cuál era el sentir del niño, no? Y miren, allí es una pregunta muy breve, muy corta, pero estás trabajando ampliamente la interpretación. Ahora, quiero destacar algo que me pasó cuando tomé una prueba a un consorcio educativo. Cuando tomé la prueba, y la voy a mostrar dentro de un momento, le decía cuál era el sentir de Jean Valjean en un fragmento de Los Miserables, y el alumno confunde mucho el hecho de un sentimiento. ¿Y saben por qué lo confunde? Pienso yo. Por ejemplo, ellos dicen, ¿cuál es el sentir del niño? Y te repiten lo que dice y lo que hace el personaje, pero no te dice cómo se siente. Y uno dice, no, pero no te he preguntado qué es lo que hace, sino te he preguntado qué es lo que siente. Les cuesta al alumno interpretar, ¿por qué? Porque está acostumbrado a recibir preguntas solo de identificación de hechos. ¿Qué hace el autor? ¿Qué hizo el personaje? ¿No? ¿A dónde se dirigió? Pero muy poco preguntamos cómo se sintió, ¿no? ¿Qué indicios te llevan a ti a pensar que el personaje estaba triste, por ejemplo? Hagamos este tipo de preguntas, son muy interesantes. Otra pregunta, y con esta vamos a terminar lo que es las preguntas de este texto. Plantea un diálogo pertinente. Ya acá vamos al tema de producción, pero no solamente producir como proceso cognitivo, sino también otros procesos mentales. Plantea un diálogo pertinente y saludable entre el niño y su padre al llegar a casa con respecto a esta situación. Miren, qué interesante pregunta. Y va más allá de todos los procesos cognitivos elementales o básicos que siempre hemos venido desarrollando. Para plantear un diálogo, él tiene que haber tenido una comprensión global del texto, ¿no? Para plantear este diálogo entre el niño y su padre, tiene que plantear hipótesis de cómo se sentiría ese padre si llega este niño con estas notas, ¿no? Hay planteamiento de hipótesis. Ahí hay planteamiento de conclusiones, porque tienen que llegar a un diálogo saludable. O sea, el niño tiene que llevar ya una conclusión. Me saqué mala nota por esto. Tiene que llevar un argumento. Miren cuántos procesos cognitivos. Plantear hipótesis, interpretar, argumentar, porque en este diálogo tiene que dar un punto de vista, ¿no? Y llegar a una solución. Ahí también hay producción, hay creación. Todo un conjunto de procesos en una sola pregunta. Bien, César, yo no sé si hay alguna observación hasta allí para mostrarles tal vez algunas otras preguntas. ¿Qué les parece? Quisiera que opinen qué les parece esta elaboración de preguntas. ¿Es lógico que se pueda hacer en la escuela? ¿Que podamos ir más allá de preguntar lo de siempre? Voy a ver si es que podemos usar alguna de las manos levantadas que han levantado la mano, por favor. Voy a darles el pase para ver si tenemos posibilidad de conexión. María Milagros. Oh, ya bajó la manito. María Milagros bajó la manito. Bueno. Ay, perdón, ahí estás. Hola, Carmen, perdón, te corté el micro. Sí, creo. Sí, hola, Carmen, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás? ¿Desde dónde te comunicas? Yo estoy en San Juan del Lurigancho. Ah, mira, te comento para que tengas una idea. Nuestra profesora Fanny no está en Lima, ¿no? Fanny, ¿dónde estás ahora? Estoy en Ica. Está en Ica. Llegué exactamente a las 8:20, así es que
súper rápido me conecté. Sí, bueno, comentarte, Carmen, que en la mañana Fanny ha estado con nosotros acá en Surco, en Santillana, y ahora está en Ica, y desde Ica está comunicándose, y tú estás de San Juan de Lurigancho. Carmen, ¿algún comentario sobre lo que nos manifestaba Fanny? Bueno, me parece interesante el hacer, sobre todo, hacer que el niño pueda pensar, de repente razonar, para poder darnos una respuesta crítica, ¿no?, sobre el libro. Como ya mencionaba, no solamente ocurre en primaria eso de que el niño, por ejemplo, a mí me ha pasado, les digo, comprensión de un texto, me copian la primera línea, la línea del medio y un poco del final. Entonces, para ellos eso es un resumen o eso es una respuesta de una comprensión. Entonces, es muy interesante, como dice, sobre todo tener en cuenta cómo generar en el niño el desarrollo de los procesos cognitivos, ¿no? Ok. Interesante, sí. Ok. Sí, Bien, es importante, mira, si yo tengo claro qué procesos quiero desarrollar para que mi alumno evidencie su comprensión lectora, el cambio está en la elaboración de la pregunta. Por ejemplo, tú cuando mencionas esa actividad de tomar líneas, ¿no?, del inicio, del nudo, del desenlace, genial. Y mira, lo has dicho claramente, porque yo busco que el alumno logre resumir, ¿ya? Eso es importantísimo. Tú tienes que tener claro, yo quiero que mi alumno hoy día haga un resumen. Entonces, las indicaciones, las preguntas, las consignas que yo le planteé, tienen que tener relación con el resumen. ¿Bien? Uh-huh. Eso es importante. Yo quiero que mi alumno produzca una historieta, que es una consigna en realidad, no es una pregunta. Quiero que elabore una historieta. Bien, pero yo tengo que darle las indicaciones precisas de cómo elaborar esa historieta, ¿no? ¿Qué procesos mentales o cognitivos tiene que desarrollar para llegar a esa elaboración de historieta? Entonces, el docente primero debe pensar, hoy día quiero medir, quiero evaluar, quiero desarrollar tales procesos cognitivos. Entonces, todas las preguntas deben estar dirigidas a eso. Como dice Solé, ¿no?, tienen que ser pertinentes y estar conducidas o tienen que responder al objetivo de la lectura. Ok, perfecto. ¿Alguien más que desee participar, por favor? Nada más levanten la manito y entonces, por acá, ya está. Iris nos escribe, no tengo micrófono, en realidad me parece muy interesante el modelo de comprensión lectora que nos está explicando. El libro Santillana, tanto en matemática como en comunicación, brindan ejemplos de evaluación censal. Gracias. Y luego por acá, también nos estaba preguntando, por aquí, alguien nos había preguntado algo sobre PISA. Alguien había preguntado algo sobre PISA y como que dicen que se viene PISA, entonces querían a ver qué tipo de pregunta es la que es la que hace PISA, algo así era la pregunta. Justamente, sí. Aprovechando esa pregunta, déjame mostrarles, les voy a mostrar un ejemplo de la prueba PISA. Para esto hay que recordar la sesión 1. En la sesión 1 determinamos que PISA evalúa 3 procesos. 1 es recuperación de información, 2 es elaboración de interpretaciones, o elabora interpretaciones, y 3, valora el contenido del texto. ¿Bien? Miren este ejemplo de prueba de PISA. Esta es la elaboración, no es la que se le presenta a los estudiantes, ¿no? Este es, digamos, el diseño de la prueba. Ellos presentan un texto, en este caso el lago Chap, ¿no? El alumno tiene que leerlo, y en este caso si lo quiero ensayar, de alguna manera con mis estudiantes, yo les recomiendo que hay pruebas liberadas de PISA en Google, las pueden descargar y las pueden tomar a los estudiantes, principalmente a los de cuarto y quinto de secundaria. Por ejemplo, mira, qué interesante esta elaboración de prueba. Está el texto y miren la pregunta, viene al costado con la indicación del proceso PISA que ha desarrollado. Si leo el lago Chap, la pregunta número 1 que hace dice, ¿cuál es el nivel actual de profundidad del lago Chap? Y me da 5 alternativas. Esta respuesta de la pregunta número 1 es literal. Si reviso el texto,
si reviso el texto, en este caso, me voy a dar con la información totalmente literal. Y miren el proceso que está desarrollando. Coloca, escala, recuperar información. Respuesta correcta, la letra A. ¿Bien? Es de esa manera como diseñan las pruebas. Y eso es lo que yo un poco estoy tratando de influenciar en el cambio del trabajo, del material que hacen los docentes en las escuelas, especialmente recomendando en comprensión lectora, en plan lector de Santillana, es que tú sepas, tal vez no lo vas a notar al costado como lo hace la prueba PISA, pero sí es importante que tú elabores la pregunta y al costado o en tu matriz tú sepas qué proceso cognitivo estás desarrollando, ¿no? O qué nivel. Ya, si no quiero ir hacia el proceso cognitivo porque me complico mucho, al nivel. Y miren lo que hace PISA. Coloca al costado el proceso que está desarrollando. Si leemos la pregunta número 2, dice, pregunta 2, ¿cuál es la fecha de comienzo del gráfico en la figura 1? Es una respuesta en donde está identificando información. Y coloca subescala recuperar información. ¿Bien? Si revisamos otra por acá, bueno, siguen siendo de recuperación de información. Miren este texto que se titula gripe. Las preguntas ya van más allá. Acá dice, vamos a revisar la pregunta 7. La pregunta 7 menciona, podemos hablar sobre el contenido de un escrito, lo que dice. Podemos hablar sobre su estilo, el modo en el que se presenta. Raquel quería que esta hoja informativa tuviera un estilo cordial y que animase a vacunarse. ¿Crees que lo consiguió? ¿No? Explica tu respuesta refiriéndote a los detalles tales como el diseño, el estilo de redacción, los dibujos o los gráficos de la presentación de la hoja informativa. La pregunta 7 pertenece al tercer proceso de PISA. El tercer proceso de PISA es reflexiona o valora el contenido y el estilo del texto. ¿Bien? Y miren la pregunta 7, qué interesante. Allí estamos haciendo pensar al alumno, reflexionar, interpretar, analizar, poder ver los elementos del estilo del texto para poder dar una respuesta. Lo ideal es que ustedes, en las próximas elaboraciones de materiales, de pruebas o de consignas que vayan a hacer a partir del texto, vayan más allá, ¿no? Manejen todo tipo de procesos. No se queden solamente con los básicos, vayan a los superiores también. Y el alumno lo va a responder, estoy segura que lo va a responder. Tal vez las respuestas no sean tan acertadas inicialmente, pero si el alumno se acostumbra, puede responder todo tipo de preguntas. Yo leía un informe de PISA, más que informe, un comentario del por qué Perú siempre ocupaba los últimos lugares, ¿no? El penúltimo, el último lugar de 42, 40 y tantos países. ¿Por qué? Y bueno, hay muchas opiniones. Leyendo estas diversas opiniones o analizando mi propio criterio, yo considero que no podríamos afrontar una prueba PISA tal vez en muchos años, mientras nuestra práctica pedagógica de lectura no se centra en procesos cognitivos. Es decir, mientras siga preguntando literal, o siga haciendo que mi alumno solo identifique, solo reconozca, solo reproduzca, y no analice, interprete, compare, ¿no? Argumente, opine, juzgue, saque conclusiones, etcétera, a mi parecer no podríamos afrontar en mucho tiempo una prueba de este tipo. Bien, es una muestra de la prueba PISA para el docente que me estaba haciendo la pregunta, César. Ok, bastante bueno. Por acá tal vez tengo con micrófono abierto, vamos a ver a quién, a Dewi. Ojalá que tengamos suerte con Dewi. Dewi, buenas noches. ¿Tenías un comentario que hacer? Buenas noches, Dewi. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Ahí me escucha mejor? Ahí mejor. Sí. ¿De dónde te comunicas? De Piura, profesor. Ay, de Piura, mira tú, estás en Piura, yo estoy en Lima, está en Ica Fani, así que bien, tú tenías un comentario. Sí, con respecto a los cuadernos de trabajo este año por Santillana, la verdad que traen bastantes lecturas en las cuales conllevan a los chicos a estos procesos cognitivos, ¿no? Y es recomendable que todos los que están utilizando estos libros, pues, los mantengan y lleven una secuencia
sobre el trabajo de estos libros, ¿no? Que son de bastante provecho. Ok, Fanny, muchas gracias, Dewi. Dewi, Okay. en eso tienes bastante razón. Los libros de Santillana, bueno, los de comunicación y los de plan lector, todo lo referente a los materiales en plan lector, justamente lo comentábamos, César, en la mañana, ¿verdad?, con los promotores, tienen una enorme ventaja. Todos estos materiales están elaborados bajo el desarrollo de procesos cognitivos, bajo la normatividad de los niveles de comprensión lectora del Ministerio de Educación, y estos relacionados a los procesos de PISA. Santillana, a diferencia de otras editoriales, y bueno, y aquí aprovechamos para hacer algo de marketing. Adelante. Hacer algo de marketing, comparado con otras editoriales, el trabajo, el soporte pedagógico de los libros es muy bueno. Entonces, aquí, si un docente trabaja con el libro de Santillana, en realidad tiene las herramientas en su mano, ¿bien? Tiene ya dada la oportunidad de desarrollar una comprensión lectora bajo estos procesos que tanto necesitamos desarrollar en nuestros estudiantes. Así que tienen una ayuda fundamental de parte de nosotros. Ok, muy bien. Fanny, por favor, adelante. Voy a mostrar otro ejemplo de prueba para que sigamos viendo tipo de preguntas, que creo que eso es lo que ellos necesitan, ¿no? Tener la mayor cantidad de ejemplos de pruebas. Sí, claro. Miren, claro. acá tengo una prueba que es para evaluar capacidades, lo trabajé con una institución, con un consorcio, y ellos iban ya más hacia el lado de, tienen una matriz, ellos trabajan 10 capacidades o 10 procesos cognitivos específicos. Y todas las pruebas que se le toman a los estudiantes, ellos tienen al año 4 pruebas, ¿no? En una especie de simulacros que se les toma para medir la comprensión lectora. Entonces, las pruebas tienen que estar elaboradas bajo estos 10 procesos. Todas las sesiones, todos los profesores, es un trabajo así, es un proyecto centrado en estas capacidades. Y miren, veamos el tipo de preguntas. Bueno, no voy a revisarlas todas, pero sí probablemente las que, a ver un momentito, revisamos. Miren, en la primera, por ejemplo, se le da una tira cómica, ¿no? Lee la siguiente tira cómica y explica de forma clara y coherente cuál es el mensaje que transmite Mafalda. Cuando hablamos de explicar, también es un proceso cognitivo. Para explicar, yo tengo que ser coherente, ¿verdad? Voy a medir allí la coherencia. Para explicar tengo que haber identificado el hecho principal, ¿no? Y para determinar el mensaje tiene que haber elaborado un proceso mental, el estudiante, el de comprender globalmente el texto. Miren, esta consigna, más que pregunta, es una consigna. Lee la siguiente tira cómica y explica de forma clara y coherente cuál es el mensaje que transmite Mafalda, ¿no? Le pido que explique. No hago que repita una información, sino que él explique con sus propias palabras. Y para explicar con sus propias palabras, tiene que haber desarrollado procesos cognitivos previos, ¿no? Tiene que haber logrado identificar el hecho, tiene que haber logrado reconocer el mensaje, tiene que haber interpretado el sentir de Mafalda, interpretado las palabras de la mamá para poder explicar. Bien, si revisamos la siguiente, por ejemplo, miren acá, que también es parte de la comprensión, es una consigna, dice, observa la imagen y a partir de ella planifica la redacción de una noticia considerando su estructura. Aquel proceso cognitivo que se quería evaluar, o que se quiere evaluar, es la redacción. Lo que me preguntaba un profesor en la clase número 1, ¿no? El tema de producción, que también está dentro de... si yo comprendo, luego puedo pasar a la producción sin ningún problema. Miren, aquí se va a evaluar la redacción, ¿no? No a partir de un texto, pero tiene que ver una imagen. Si yo solamente le dijera, redacta una noticia, me quedo en el tema de producción. Pero si le coloco una imagen, tiene que haber observado la imagen, tiene que ser deducido
qué acontecimientos se dieron, no solamente deducir qué pasó, sino por qué pasó. O sea, tiene que ir incluso hacia deducción, asociación e interpretación, para luego planificar y redactar la noticia. Miren allí también, con una sola consigna, ¿cuántos procesos cognitivos puedo trabajar? Bien, repito, si es que yo solamente quiero evaluar producción, mando a planificar una noticia. Si yo enseñé la noticia en el aula y le digo, elabora una noticia o redacta una noticia, pues lo que voy a evaluar ahí es la planificación nada más. Pero si le coloco una imagen, yo ya estoy involucrando lo que es la comprensión. Bien. En este caso, por ejemplo, en el texto del ciclismo como deporte saludable, se iba a medir el tema de lo que es argumentación, ¿bien? Porque el texto era argumentativo. Y aquí muchos consideramos que las preguntas de argumentación deben ser abiertas, pero también las puedo tomar, hacer con alternativas múltiples. El texto era argumentativo y miren lo que se le pregunta. Según el texto, un efecto de pedalear bicicleta sería, ¿no? Y dan las alternativas. Acá, por ejemplo, lo que busca, el indicador que se busca desarrollar aquí es que identifique la idea principal. Identificar la idea principal. Y está de manera explícita. Bien, si está de manera explícita, yo me quedo en lo literal, pero si está de manera, explícita si es literal, pero si yo busco que identifique una idea, pero asociando, ¿no?, información implícita, estaría yo buscando lo que es la inferencia, ya no solo la identificación. Si revisamos otro texto, miren acá, dice, en el texto de las aves, se le da otro texto, y en el texto de las aves viene lo siguiente. Lee el texto y organiza las ideas principales y sintetízalas en el mapa semántico. Es una consigna y es pertinente porque me está dando la indicación de los dos procesos cognitivos. Va a tener que organizar las ideas principales y luego las va a tener que sintetizar. Cuando hablamos de organizar, si yo le doy este esquema, yo tengo que partir pues de arriba y formar un ciclo según la secuencia de los hechos. Voy a organizar de repente el inicio, el nudo y el desenlace. Pero acá me colocan, como es para una prueba de segundo año de secundaria, me ponen 4 globos. En este caso, el inicio tiene un hecho principal, el nudo tiene 2 hechos principales, y terminamos con el desenlace, que es un hecho principal. Y ahí están los 4. Tiene que organizar según la secuencia, pero no solamente voy a evaluar la secuencia, me interesa también la síntesis, ¿verdad? Es decir, que esté determinado y precisado en pocas palabras ese hecho principal. A mí me parece interesante este tipo de preguntas, por ejemplo, en donde involucren dos procesos cognitivos. Claro que sea uno que te lleve al otro. ¿Bien? Si revisamos acá, por ejemplo, bueno, esto es una consigna para aquellos profesores que quieren trabajar el tema de producción. Dice, elabora un afiche publicitario original y creativo del producto que se le propone, considerando su estructura. Si se dan cuenta aquí, voy a evaluar la capacidad de producción, ¿no? No tiene que ver con comprensión. Recuerden que la prueba que les estoy mostrando es una prueba que mide un proyecto de una institución. Acá, por ejemplo, miren, un tipo de pregunta que sí es de comprensión netamente. Lee la tira cómica, identifica la idea principal y expresa tu opinión al respecto. Generalmente preguntamos, identifica ideas principales, o si no preguntamos cuál es el hecho principal de la historia, pero no, podemos combinarlo con otra capacidad, con otra habilidad importante. Identifica la idea principal porque necesito medir la comprensión de lo que ha leído, y lo segundo, a partir de lo que ha comprendido, a partir de la idea principal que ha identificado, que exprese su opinión, ¿verdad? Si está de acuerdo, si está en desacuerdo. En el caso de los niños de primaria, por ejemplo, se maneja mucho en la prueba S el decir sí, el decir no y el por qué. ¿Bien?
Bueno, esto también es de producción. Esta prueba maneja ambos, tanto producción como comprensión. Y miren, Sí. acá hay una pregunta que puede ser de reflexión incluso. Lee la situación comunicativa propuesta, reflexiona y responde con sinceridad y claridad a lo que a continuación se te solicita, ¿no? Generalmente preguntamos siempre lo que está en el contenido del texto, que son la mayoría de preguntas, que deben ser la mayoría de preguntas, pero también le puedes hacer preguntas sobre reflexión, ¿no? Sobre cómo comprendiste el texto, qué estrategias aplicaste, cómo lo desarrollaste, entre otras cosas. Bien, sí, dime, César. Bien, pues me parece bastante bueno. Por acá también me consultan si es que el material vamos a compartirlo. Yo les he comentado que ya hemos compartido el material anterior. Luego al final les digo dónde pueden descargarlo. Bien, les he tenido como muestra, bueno, las preguntas del texto que está en el PPT y les puedo adjuntar de repente para que tú lo cuelgues algunos ejemplos de pruebas, ¿no? Claro, También sí. también pueden descarguen para los de primaria, pueden descargar las pruebas S que ha tomado el Ministerio de Educación y comiencen ustedes mismos a analizar cada pregunta, ¿bien? Y qué indicadores desarrolla, qué procesos cognitivos desarrolla, para que ustedes tengan modelos de preguntas. Ahora, si bien, como dice Dewi, ya tiene los libros de Santillana, ustedes trabajan con libros de Santillana, ya tienen las preguntas dadas, y no hay mucho que elaborar porque ya están dispuestas, siempre es bueno aparte tomar otra serie de evaluaciones, ¿no? O hacer tareas en aulas diferentes para que el alumno esté todo el tiempo pensando, reflexionando, elaborando interpretaciones, para que el alumno esté todo el tiempo haciendo de la lectura un trabajo cognitivo, un trabajo de procesos mentales. O sea, que como yo les digo a los niños, ¿no? O incluso a los adolescentes, hoy día vamos a leer, pero se mueven en su carpeta, se alistan, se acomodan, porque saben que toda la sesión van a desarrollar una serie de procesos mentales, ¿no? Entonces vamos a prepararnos a leer. Si yo en cambio hago una sesión de aprendizaje o una sesión de lectura básica, mecánica, el alumno lo va a tomar a la lectura como, ay, qué flojera, voy a leer. Incluso algunos dicen, no, lo mismo me preguntan todo el tiempo. Es más, esto es una realidad, espero que no sea la de los docentes que están ahora en línea. Es una realidad, hay profesores que las mismas preguntas son planteadas para todas las obras literarias. Y eso es un error, en realidad, porque cada obra trae experiencias diferentes, contenidos diferentes, emociones, sentimientos diferentes, interpretaciones diferentes. Los invito a que puedan cambiar, reformular sus preguntas. Si es que la han venido haciendo como las he planteado, felicitaciones. Si es que han venido desarrollando solo capacidades básicas, les invito a reformularlas, ¿no? Y espero que tengan éxito y que les haya servido lo que les he ofrecido el día de hoy. Hola César, agradecer la participación de Fanny, muy interesante, y bueno, pues compartir experiencia, ¿no? Esperamos aplicarlo en nuestros colegios. Así es, de todas maneras, Carlos es un consultor nuestro de compartir en los colegios de San Juan del Lurigancho, etcétera. Pues bien, gracias Carlos. Bueno, ahora sí, nos despedimos, que tengan todos ustedes muy buenas noches. Muchas gracias y un buen descanso. Hasta luego.